Bien, vamos a hacer hoy día lo que es comparación de medias. Tenemos tres tipos de comparación cuando hacemos comparaciones. El primero es comparar un grupo, datos muestrales, con una media poblacional. Por ejemplo, en este ejercicio, la evaluación sobre comprensión lectora en universitarios sigue una distribución normal. Tiene una media de 25 y una desviación estándar de 6.26. Si tomamos una muestra de 15 de estudiantes de psicología con estos datos, eh, tenemos que calcular. Este ejercicio ya lo hemos trabajado y tenemos los 7 pasos. Entonces, vemos la media y lo comparamos con la media poblacional. Utilizamos esta fórmula de t y el t calculado en el paso 4 va a ser menos 1.36. Esto lo tenemos que comparar con el t de tabla, que en este caso es 2.145. Pero también tenemos otra opción y eso es lo que vamos a ver ahora. Si nosotros copiamos los datos muestrales y abrimos una ventana en el SPSS, le vamos a poner variable x. Y lo comparamos, comparar media. Pruébate de una muestra, ingresamos y el valor de la media poblacional es de 25, entonces le colocamos 25. No necesitamos estimar el tamaño de efecto. Vamos a encontrar que nuestra media es 22.73. Comparándolo y nuestro t calculado era menos 1.356. Menos 1.36 redondeando. Pero el valor que nos interesa es este, el sig. Y el sig nos dice que al ser mayor de 0.05, nos dice que no hay diferencias estadísticamente significativas. Es decir, 22 no es diferente necesariamente a 25. Lo cual equivaldría a que nuestros datos pues, no son suficientes, ¿no? Ahora, ese es el primer tipo de comparación. En este caso, por ejemplo, si nosotros calculáramos dos muestras y quisiéramos comparar, vamos a hacer el ejercicio. Primero necesitamos sacar el promedio. Igual promedio. Puedo hacer pues, eso o simplemente jalar. Y queremos comparar estos dos grupos. Es decir, si la media es diferente, bueno, ya estamos viendo que es diferente, pero queremos saber si esto es significativo. Entonces lo que hacemos es cada valor menos la media, fijamos la celda con el signo dólar y elevamos al cuadrado. Listo, tenemos la sumatoria aquí. Y hacemos lo mismo con el grupo 2. Cada valor le restamos a la media del grupo 2. Fijamos la celda. Y elevamos al cuadrado. Finalmente se suma. Haciendo esto podemos ya calcular y sacar la desviación estándar aquí, que nos pide la sumatoria del
la suma de cuadrados del grupo 1, que sería 1046, más la suma de cuadrados del grupo 2, que sería 1572.5, sobre n1 más n2. Cada grupo tiene 11. Entonces, 11 más 11 menos 2, 11 más 11 menos 2 sería 20. Esta sería la desviación estándar y este es el dato que yo necesito para calcular T de student. Entonces, yo tengo acá T de student, mi media es 37 y la otra media es 73 del grupo 2. Acá tengo el 11.45 que es la desviación estándar y aquí 1 sobre 11, 1 sobre n sub 1 más 1 sobre n sub 2. Haciendo este ejercicio, la sumatoria y multiplicándole y sacándole la raíz cuadrada, menos el promedio del grupo 1 y el grupo 2, nos va a salir un t calculado de menos 7.37. Esto lo comparamos con el t de tabla y vemos que sí, pues que es significativo. Si esto lo queremos nosotros hacer en el SPSS, lo que hacemos es copiar los datos, solo datos, no los totales, y en vez de colocarlo de esta manera, no colocarlo así, sino colocarlo de esta manera. Primero copio el grupo 1. Ay, no copio. Y acá le pongo 1, 1, 1. Estos son los datos del grupo 1. Y ahora copio los datos del grupo 2. Y le pongo 2, 2, 2. Puedo colocarle cualquier código. Estoy colocándole 1 y 2, pero puedo colocar cualquier código aquí. Y le voy a colocar grupo 1. Perdón, acá le voy a colocar grupo. Y acá le voy a colocar el puntaje. Esta variable va a ser nominal y esta variable va a ser escala. Y aquí en etiqueta le voy a colocar 1. Ponte que 1 es derecho. Añadimos. Y 2 es, no sé, medicina, el grupo 2. Entonces nosotros queremos comparar las medias de ambos grupos. Habiendo hecho esto, nos vamos a analizar, comparar medias y utilizamos prueba T de muestras independientes. En grupo, en puntaje, entra variable de prueba y en grupo entra la variable de agrupación. Me pide definir grupos y yo aquí le coloco 1 o 2 dependiendo de cómo haya codificado. Como he colocado derecho 1 y medicina 2, entonces está bien, pero yo puedo aquí cambiarle y ponerle 5 o 77 o el código que yo haya consignado. Le pongo continuar y ahora le voy a deshabilitar tamaño de efecto y le pongo aceptar. Aquí están las medias, 37 y 73. Y aquí hago un pequeño paso. Primero interpretamos Levene y esperamos que las varianzas sean homogéneas si es que el valor del sig es mayor a 0.05. Como se ve, si es mayor, entonces asumimos varianzas iguales e interpretamos este valor. Si el n fuera inferior a 0.05, interpretaríamos el valor de abajo, porque no se asumen varianzas iguales. Y sigue la misma lógica. Al ser este p-valor menor a 0.05, significa que hay diferencias estadísticamente significativas entre derecho y medicina. Si nuestras variables fueran relacionadas, como aquí, lo que hacemos es la diferencia. Vamos a borrar.
y yo puedo restar este valor menos este valor o hacerlo al revés. Y aquí voy a sacar la suma y aquí el promedio. Ahora voy a restar cada valor menos el promedio de las diferencias y fijo la celda para que podamos repetir el proceso automáticamente. Y ahora lo elevo al cuadrado. Y jalo. Y aquí está la suma de las diferencias, 2136. Con esto puedo ya reemplazar la fórmula, que es la suma de las diferencias al cuadrado, 2136, sobre n menos 1. Como son solo 10 datos aquí, solo tenemos, perdón, son 11 datos y le restamos 1, entonces sería 10. Hago la división, le saco la raíz cuadrada y sería 14.62. Ahora calculo, el promedio de las diferencias es 36.45 sobre la desviación estándar de las diferencias, que es 14.62, sobre la raíz cuadrada de 11, que es 3.32. Hago esta división y mi t calculada va a salir 8.26. Lo comparo con el t de tabla, y obviamente voy a ver que hay diferencia, ¿no? Ubicándolo en la curva. Ahora, esto en el SPSS es también muy sencillo. Voy a crear otra página. Ya casi lo puedo pegar de esta manera. Como 1 y como 2. Entonces aquí le pongo antes y aquí le pongo después. Ahora, los decimales los bajo a 0. La medida es escala en ambos. Y aquí le pongo analizar, comparar medias, prueba T para muestras emparejadas. Y agrego formando el primer pan, la primera pareja, antes y después. Quito tamaño de efecto y le pongo aceptar. Entonces, automáticamente aquí está el T calculado y nos vamos al SIG. Y el SIG me dice que como es menor a 0.05, entonces sí hay diferencias entre el antes y el después. Diferencias estadísticamente significativas. Por último, si yo tuviera que hacer una comparación entre más de dos grupos, como aquí, enfermería, psicología, derecho, ingeniería civil, esto ya lo vamos a calcular de frente en el SPSS. Necesitamos nuestra última opción, que es ANOVA de un factor. Ingresamos aquí y es muy parecido a decisión de grupos independientes. Entonces, resultado lo pongo aquí, es el puntaje y las carreras en factor. En post-hoc voy a seleccionar de preferencia 2K y en opciones le pongo los descriptivos, le pongo prueba de homogeneidad de varianza y el gráfico de medias. Le pongo continuar y le pongo aceptar. Veamos los resultados y me va a salir. Primero me dice las medias. Ok, acá tengo las medias. Entonces, veo que hay diferencias, pero lo que busco son diferencias significativas. Entonces, por eso aplicamos ANOVA. Aquí en Leven vemos que todos los valores son superiores a 0.05. Nos vamos a quedar con este que se basa en la media. Entonces, significa que sí hay homogeneidad en los grupos. ANOVA me dice que hay diferencias significativas, pero no me dice todavía en cuál. Para eso utilizo 2K. 2K analizamos los p-valores y vemos, por ejemplo, que enfermería con psicología sí hay diferencia porque el p-valor es menor. Enfermería con derecho no hay diferencia. Enfermería con civil sí hay diferencia. Entonces me quedo solo con aquellos valores que son menores a 0.05 porque son los que me dicen que sí hay diferencia. Finalmente, aquí vemos que me ofrece un pequeño resumen y me dice, mira, entre derecho y enfermería no hay diferencias. Igual entre civil y psicología no hay diferencias, pero entre estos dos sí hay diferencias. Es decir, psicología con civil
no hay diferencia, pero psicología con enfermería sí hay y psicología con derecho sí hay. Y acá vemos un gráfico también que nos representa estas medias. Eso sería todo lo que corresponde a las comparaciones. Tanto una sola muestra, dos o más grupos, TED Student y o ANOVA, y dos comparaciones antes y después.